Distrital 01 ante el INE, y también a personal y al local del Instituto Nacional Electoral, que están el día de hoy todos aquí reunidos y presentes para poder presenciar la ponencia de pasado y presente de los afromexicanos en el norte de Oaxaca. Esta ponencia ha sido organizada por la Comisión de Visibilidad Afromexicana, Minorías y Participación Ciudadana, que está integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral, y es para nosotros un placer poder traer a diversas personalidades, a estos ponentes, ante ustedes para que conozcan un poco más sobre nuestra historia o sobre el pasado de las personas que vivieron y siguen todavía presentes en nuestra región. Y para dar inicio quiero presentar ante ustedes al consejero Guillermo Andrés González Mendoza, quien es el presidente de esta comisión y quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante. Nosotros como consejeros tenemos, independientemente de las atribuciones o obligaciones que tenemos en cuanto al plano electoral del instituto, la manera de integrar comisiones, y esta comisión de visibilidad afroamericana y minorías y participación ciudadana, uno de sus objetivos es la visibilidad de personas y comunidades afromexicanas, así como la promoción y difusión de los derechos de las minorías. Es por eso que, gracias al apoyo del museo, nos dio la oportunidad de tener hoy a dos expertos en el tema. Y pues, sin más preámbulo, continuamos, y bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas el día de hoy, y gracias por la asistencia. Con nosotros tenemos al ponente Tomás García Hernández. Él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó la maestría en Organizaciones en la UNAM y la maestría en Mercadotecnia por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en el área de negocios y capacitación docente. Es autor de varios libros, editor de discos y libros, colaborando en diversos puestos en la industria editorial. En su trabajo regional ha fungido como jefe de la Unidad de Culturas Populares, asesor en temas de cultura en el Ayuntamiento de Tuxtepec, y actualmente colabora en la Subdirección de Cultura y Artes del Ayuntamiento. Asimismo, dirige el sitio Tuxtepec ante la historia. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso. También tenemos con nosotros al ponente José Samuel Aguilera Vázquez. Él es doctor en Derecho Público. Fue integrante del equipo técnico que redactó la iniciativa de la reforma constitucional en materia afromexicana en 2019. También fue integrante de la comisión que redactó la iniciativa de la reforma constitucional en Veracruz, que reconoció a las comunidades afro-veracruzanas en el 2023. Y es asesor parlamentario y es autor de varios libros y artículos sobre el tema afro. También les pido un fuerte aplauso. Sin más preámbulos, pues vamos a darles la palabra a nuestros ponentes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a su museo que hoy pues se complace en recibir a los alumnos del COBAO, de recibir a las autoridades del INE, que tienen la responsabilidad no solo de la conducción de las elecciones, sino también de estos temas que tienen que ver con los grupos, algunos de ellos grupos minoritarios que existen en nuestro país. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre el contexto histórico y de las oportunidades que se tienen en esta idea de la invisibilidad de los grupos afromexicanos o afrodescendientes, y yo creo que Samuel, que es más experto que yo en los aspectos jurídicos y de todo lo que significa este planteamiento, abordará pues la parte en la que él conoce muy bien. Entonces, para que ustedes tengan un marco de referencia, voy a iniciar con esta idea del contexto en lo que vamos a abordar, ¿no?
tenemos un concepto ahí acerca de lo que es la afrodescendencia y dice que son estas características tanto biofísicas, es decir, la parte somática, la parte que nos identifica en lo orgánico, y también los elementos culturales de este grupo de personas que fueron traídos del África inicialmente como esclavos a América, aparte prácticamente a toda América Latina, porque no es un fenómeno solo de México, sino de todo el continente centro y sudamericano. Entonces, eso es lo que entendemos. ¿Cómo llegaron a ellos? Pues fundamentalmente a través del comercio de esclavos que se da durante el periodo colonial. Ahí hay una cifra, uno de los muchos datos que se manejan, dice ahí que a lo largo de los 300 años del periodo colonial llegaron 12.5 millones de personas provenientes de esta región del África. ¿Dónde se ubicaron? Por la luz quizás no podemos apreciarlo muy bien, pero bueno, aquí está Tuxtepec, y esa es la región de la Cuenca Media, y aquí están donde se ubicaron las grandes haciendas de esta zona que es inmediata a nosotros, que está en la parte de Veracruz, ¿no? La hacienda de Uruapan, la hacienda de Santo Tomás de las Lomas y la hacienda de la Estanzuela, es decir, este eje que va parte de Playa Vicente, Cosamaloapan, Tres Valles, Tierra Blanca, toda esta zona fue el sitio al que llegaron en esta región los esclavos africanos. Es importante destacar que de este lado, en lo que hoy es el estado de Oaxaca, la presencia de negros esclavos fue prácticamente nula, cuando menos en esta porción del estado en el que estamos ubicados. Y me refiero al municipio de Tuxtepec. No tenemos referencia de que aquí se hayan asentado ninguna de estas factorías que tenían necesidad de utilizar la mano esclava, ¿no? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues a una diversidad de trabajos, fundamentalmente en esta región, al cultivo y producción de la caña de azúcar, a labores de construcción. Aquí no hay pues muchos trabajos de minería, pero sí la ganadería, que va a ser una de las actividades preponderantes para estos grupos y que van a dar lugar a toda esa tradición cultural que está ligada al manejo de los hatos, al manejo del ganado en los llanos y los bajiales de la zona del sotavento tanto veracruzano como oaxaqueño, ¿no? No todos los esclavos, no todos los negros eran esclavos, también había negros libres. Se podía adquirir la libertad de diversas maneras. Se podía comprar, por ejemplo, la libertad directamente al amo. Podía ser una concesión de libertad, es decir, el amo por un favor, por una situación extraordinaria, podía concederle la libertad al esclavo. Podía también ser por un decreto virreinal, como sucede en el caso de San Lorenzo de los Negros y de Amapa, donde hay una disposición virreinal que les otorga la libertad, aunque restringida, pero finalmente les otorga la libertad. Y también pudiera darse el caso de que el amo se casara con la negra o se casara con el negro y al contraer matrimonio adquiriera la libertad, ¿no? Y por supuesto los negros libertos o los negros libres tenían una infinidad de actividades tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales de lo que era el México colonial. Había cierta movilidad social, es decir, finalmente, aun cuando tenían esta consideración de esclavos, cuando menos entre similares y entre grupos más o menos identificados en ese nivel, podían tener relación con ellos, y de esa forma se van generando lo que posteriormente generaría una gran cantidad de castas o de grupos, ¿no? Donde están los pardos, los mulatos, los altapatrás, los atigrados, una infinidad de nombres que tenían de estas distintas mezclas que se daban entre negro e indígena, negro y español, español y mulato, en fin, todas las posibles variantes que ustedes se puedan imaginar de combinación entre los grupos sociales. Una actividad fundamental para los negros en el mundo colonial era el ejército, especialmente las milicias, ¿no?
y de ellas recordamos, por ejemplo, los grupos de lanceros que se formaron incluso con los pobladores de Amapa y los pobladores de Yanga, que se ofrecieron para defender el puerto de Veracruz ante la posibilidad de un ataque inglés, y muchos de estos negros también se integraron al ejército regular de los realistas, ¿no? Cuando llega Nicolás Bravo, por ejemplo, a Tlaxcoyan, integra a su ejército a una gran cantidad de estos negros que para entonces empezaban ya a ser llamados jarochos, ¿no? Precisamente por estas lanzas, ¿no? Estas varas o estas pérdidas que utilizaban en el arreo del ganado y en las actividades de lucha. Otra actividad que les daba cierta relevancia social era pertenecer a las cofradías o tener actividades dentro del mundo religioso, que en el periodo colonial era muy importante. La religión era un tema muy importante, y entonces los negros podían ser parte de esta estructura religiosa a través de las cofradías y de otros cargos religiosos. Son característicos, por ejemplo, la cofradía del Cristo Negro de Otatitlán, las cofradías de San Benito, que era uno de los santos que identificamos muy cercanos a la idea de la negritud. Durante el periodo español, los negros sí estaban identificados, entre otras cosas porque formaban parte del haber de la hacienda, de tal forma que cuando un visitador español llegaba a una población contaba y decía: habítanlo 70 familias de indígenas, 20 familias de españoles y 5 familias de mulatos. Prácticamente en toda la documentación colonial podemos encontrar la cuantificación de cuántos negros, mulatos, pardos existían en las poblaciones. Es decir, en el periodo español, a pesar de ser un grupo minoritario, los negros sí estaban identificados, ¿no? Aquí hay un mapa donde se muestra con color más intenso, donde había una mayor proporción de población negra, y con un color más claro, hasta prácticamente desaparecer en el color blanco, la proporción de la población negra frente a otras poblaciones existentes en esas comunidades. Ahora, durante el periodo independiente, después de pasada la guerra de independencia, empieza a aparecer una idea acerca de lo que es el blanqueamiento de la sociedad, y un personaje, yo aquí destaco Matías Romero, oaxaqueño, ministro de Juárez, escribía esto, decía: el negro es el ideal del inmigrante, porque tiene características físicas que le permiten poder poblar estas zonas tórridas en donde es difícil que exista poblamiento. En aquellos años existían las leyes que buscaban la colonización de las que realmente no tenían ningún habitante, ¿no? Y había promociones importantes para que se pudieran fundar pueblos en estas regiones. Recuerdo por ahí un personaje norteamericano que llega a la zona del Coatzacoalcos y empieza a fundar pueblos con nombres de personajes, ¿no? Así nace Minatitlán, por ejemplo, Hidalgotitlán, y a un pueblo le pone el apellido del gobernador de Veracruz y se llama Barragantitlán. Entonces, era parte del mecanismo de poblamiento. Y de acuerdo con Matías Romero, bueno, pues los negros eran un elemento ideal para poder poblar estas regiones del país. En el periodo porfirista, por ejemplo, en donde el pensamiento positivista será el que marque la idea acerca del manejo del país, se va a pensar, por ejemplo, que el negro que tenga actividades industriosas, que sea capaz de trabajar, que tenga iniciativa, espíritu laboral, entonces se acerca a la idea capitalista, y entonces, decían ellos, se acerca a esta idea de blanquitud. Sin embargo, no va a tener prevalencia social porque el color de su piel no le permite tener una posición dentro de la sociedad por tener esta característica de ser negro o de tener la piel más oscura. Sin embargo, durante el periodo porfirista, los negros también eran contados. Así, por ejemplo, en el censo de 1890 se nos reporta que para el distrito de Tuxtepec existían 169 negros. Es decir, el gobierno porfirista sí identificaba que dentro de la población existía un grupo
con estas características. ¿Cuándo se pierde? Pues se pierde en los gobiernos de la revolución. En los gobiernos postrevolucionarios va a aparecer una idea de prevalencia del mestizaje. Aquí está otro paisano nuestro, Vasconcelos, con su idea de la raza cósmica, y la raza cósmica somos nosotros, ¿no? Los morenitos, y dentro de esta raza cósmica no caben los negritos, por lo consiguiente desaparecen del mapa y empiezan a ser invisibles, empiezan a no ser tomados en cuenta en la construcción de esta identidad nacional que se funda en arquetipos, y el arquetipo de lo negro no encaja dentro de esta idea de identidad nacional, y entonces empiezan a ser soslayados, ¿no? Sencillamente no son tomados en cuenta. Y como respuesta a nivel antropológico, empiezan a mediados del siglo XX, empiezan a surgir los trabajos académicos, los trabajos antropológicos que van a decir, momento, hay una población negra importante, existe y requiere de ser visibilizada, ¿no? Ahí están los trabajos del doctor Aguirre Beltrán. Hay, por ejemplo, que en 1946 publica su libro La población negra de México, y localmente ahí están los trabajos de don Octaviano Corro, que en el 51 publica Los Cimarrones de Veracruz y la Fundación de Amapa. Entonces hay ya un trabajo ahí de visibilización, de poner en la escena nacional la presencia de los afromexicanos. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están esos afromexicanos en el caso de Oaxaca hoy? Esta es una publicación oficial y nos dice que los afrodescendientes están fundamentalmente, en su gran mayoría, en la parte de la costa oaxaqueña, pegada a la costa de Guerrero, ¿no? Aquí están la mayoría de los pueblos negros costeños, y del otro lado tenemos en la zona norte de Oaxaca, aquí donde estamos ubicados, en la región del Papaloapan. Esta publicación oficial identifica que hay negros o población afrodescendiente en el municipio de Tuxtepec y en el municipio de Acatlán de Pérez. Curiosamente, ellos no consideran, por ejemplo, a Loma Bonita, ¿sí? Consideran aquellas poblaciones donde hay típicamente poblados de ascendencia afromexicana. Los hay también en La Cañada y un enclave en el barrio en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Esos son donde, digamos, oficialmente se reconoce que existe pueblos que tienen una identificación con esta idea de la afrodescendencia. Cuando nosotros regresamos aquí hace 6 años y volvimos a Amapa, nos encontramos allí que había como 2 problemas de invisibilidad. Una invisibilidad nacional que empezó a cambiar a raíz de toda esta lucha de los pueblos negros de la costa que se da por ahí de los años 70, 80, y que va a alcanzar este siglo para finalizar, cuando menos en la primera parte, en la parte legal, en la inclusión, en la modificación en el artículo 2 de la Constitución. Una lucha de muchos años en la cual pues nosotros buscamos montarnos de alguna manera, empezar a trabajar en esa misma línea, y sabíamos que el pueblo icónico de la afrodescendencia en Tuxtepec era la población de Amapa. Así que fuimos a Amapa y ahí nos encontramos que también hay una invisibilidad regional. Es decir, una cuestión es lo que pasa a nivel nacional, donde los negros no eran contados hasta este último censo del 2020, ¿no? Pero antes no había una pregunta en donde se le pidiera a las personas que se identificaran como afromexicanos o afrodescendientes. Pero también localmente no había una conciencia acerca de lo que significaba ser afromexicano. Y en la población icónica esto era todavía más característico, ¿no? Llegábamos y le platicábamos a la gente, y la gente nos decía, pero ¿cómo me dices a mí que soy africano? ¿Qué me ves, el hueso en la nariz? ¿O qué te pasa? ¿No ves que soy blanco? O sea, yo no soy africano. Y el único puntito que estaba ahí tratando de tomar conciencia eran los alumnos de la escuela primaria. Esos chicos habían empezado a trabajar en la idea de identificación de lo que significaba ser afromexicano,
a partir de lo que podían encontrar, de lo que les contaban, e hicieron un trabajo extraordinario que les permitió ganar un concurso regional. Y los invitamos, mire, aquí están estos niños presentando el libro de Amapa en su propia comunidad, y aquí están presentándolo en este museo. O sea, los niños eran o fueron en Amapa los primeros que tomaron conciencia de lo que significaba ser afromexicanos en una población de muchísimo, que han abordado medida que no es solo un fenómeno de fenotipo, es decir, no es solo una cuestión de que yo sea negro, que tenga los labios gruesos, el cabello chino, la piel oscura. Ser afrodescendiente en este entorno no significa exclusivamente que yo sea negro, significa que yo soy poseedor de un conjunto de características culturales, dice aquí, de ascendencias y descendencias que me identifican dentro de una cultura particular. Vamos a revisar rapidísimo algunas de ellas. La música. A nuestros abuelos les encantaba la marimba, ¿sí? Y tenemos una marimba africana, y de esta marimba africana derivaron estas marimbas que son las que conocemos ahora. Aquí ha habido marimba desde los años 20, y en el Istmo hay una zona importantísima. Las marimbas orquestas fueron la forma tradicional de entender la música en una época, sobre todo en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esta es una calimba, quizás han escuchado el término por un muchachito negrito que canta, ¿sí? Y que es un fruto de escándalo, ¿no? Esta es una calimba africana, vean, está en los grupos de son jarocho. Es el mismo instrumento, solo que en vez de huesos de animales tiene flejes de acero para producir los sonidos bajos del son. El baile, así bailan los sones en la Artesa, en la costa, así los bailan en el sotavento sobre las tarimas, sobre estos artefactos que sirven también para percutir. El son jarocho, algo que conocemos, que nos gusta, que sabemos que hay grupos que lo practican. Estos son los sones prohibidos durante la época de la Inquisición, de los cuales el único que nos llegó a la letra fue el del chuchumbe, y por ahí Gilberto Gutiérrez y otros personajes le pusieron música. El de Gilberto es el más conocido, pero hay otras versiones musicales del chuchumbe. Los alimentos. Estas son algunas cosas de las que comemos, y díganme si alguno de ustedes no ha comido alguna vez el casamiento, los moros con cristianos. A ver, levante la mano quien no ha comido casamiento. Alguien que no ha comido casamiento allá. Alguien que no lo ha comido, que nunca lo ha comido. ¿Usted nunca lo ha comido? Ok, llega usted hoy a su casa y le dice a su mamá: mamá, quiero que me hagas casamiento, ¿sí? O moros con cristianos. Machuco, que se le llama mogomogo en otras poblaciones de Veracruz. El machuco de nosotros. El mondongo. Mondongo es una palabra africana, ¿sí? La moronga, otra palabra africana, o la rellena, como le decimos aquí. Son alimentos que tienen un origen africano y que nosotros tenemos en nuestra dieta normal, ¿no? Frutos que llegaron, algunos a través de África y Europa, aunque son originarios de Asia. Primero pasaron a África, después a través de los españoles y de los portugueses llegaron a América, ¿no? Algunos de los frutos que llegaron: el plátano, la jamaica, la sandía, la malanga, ¿sí? Que son productos que nosotros todavía consumimos y que nos gustan, ¿sí? La lengua, estas palabras son africanismos, ¿no? Bembón, chingar, bongo, chamba, mochila, lele. Las conocemos, sabemos, las usamos. Es decir, usamos palabras africanas, utilizamos africanismos. Lugares, denominaciones de sitios que tienen nombre de ascendencia africana. Por ejemplo, Mozorongo y Mandinga y Mocambo en Veracruz. Y estos están en Tuxtepec. El Jimbal y Paso Jimagua. Los dos pertenecen a Tuxtepec y los dos son denominaciones de origen africano. Y bueno, con eso, es decir, nos gusta la música, bailamos, comemos,
y denominamos a las cosas en lengua africana, somos o no somos afrodescendientes. Tenemos o no una ascendencia afro, y qué tanto podemos autorreconocernos en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo les dejo ahí para la reflexión. Y bueno, pues cedo el micrófono a Samuel. José Samuel me presento, segundo conferencista, pero antes soy repentista y echo los versos al viento. Hoy voy a hacer el intento donde otros quizá han fallado, gracias a haberme invitado. Y al estilo viejo de antes, saludo a los estudiantes que vienen desde el Cobao. Yo nunca he dicho soy negro, yo siempre he dicho soy prieto. Y si otro está más completo de sus colores me alegro, pero yo nunca reniego de mi otro origen aindiao. Porque estoy entreverado con toda la estirpe humana y la lengua castellana me puso en este tablao. Como el burro manadero, soy prieto y de pelos lacios. El monte para mí es palacio, mi jardín y los potreros. Y respeto a los caballeros de aquí de otras regiones que hacen valer sus razones, las escucho, las comprendo. Pero sepan que desciendo de los prietos y marrones, y como soy descendiente del perro más apaleado, puedo mirar al pasado parándome en el presente. De aquí levanto la frente a tierra mejor sembrada. A naiden pedimos nada. ¿Qué nos pueden conseguir si la vida para vivir todos la tienen prestada? Y si en préstamo nos la dio el Supremo, ser alado con habernoslas prestado, bastante nos ayudó. Lo demás, ahí lo dejó para ejercer el albedrío. Lo mismo si eres un río de poderosa corriente o arroyo que humildemente transcurres lento y sombrío. A Dios vivo agradecido por el viento y por la lluvia, por las cosas que he tenido, por las cosas que he perdido. No sé si habré merecido la dispensa de esos dones, poder escuchar los sones, observar el firmamento y darle por alimento oxígeno a los pulmones. Si a veces ves que atesoro y no sabes su elemento, agua, tierra, fuego y viento son la sustancia que adoro. Pero a ninguna le lloro ni me aferro con porfía, porque no nacieron mías ni serán de otro jamás. Y al momento que te vas se van las manos vacías. Esa es la décima del Sotavento, muchachos. Cuando yo era chiquillo, niño, 8 o 10 años, había en la casa un ropero y el ropero tenía 2 lunas que eran espejos. Frente a esos espejos se peleaban los guajolotes, los gallos picoteaban enfrentándose, y yo me miraba en ese espejo y me veía con los cabellos parados porque los rasuraban cortitos, con los ojos chiquitos, me veía yo prieto de los labios. Y me preguntaba por qué tenía yo blanco abajo de la mano y por qué la planta de mis pies era blanco y mis patitas, mis piernitas flacas eran negras. Me preguntaba yo por qué yo iba al río como todos los demás niños y al asolearme me ponía yo cenizo. Regresaba yo a la casa prieto completamente, cenizo, me decía mi padre. Pasaron muchos años y yo iba a la secundaria y estaban las jovencitas como ustedes y estaban los artistas de moda, Camilo Sesto, el Puma, los Osmond, los Beatles, y todas las niñas querían tener un novio con el cabello rubio.
y los ojos azules y los labios rosados, y ellas querían ser blancas y tener el pelo lacio, y las que eran puchungas del cabello se lo querían alaciar. Y entonces yo me preguntaba por qué yo era feo, porque esa era la palabra que me decían, feo, chiquillo feo, chamaco feo, muchacho feo, qué hombre tan feo. Entonces un día me di cuenta, leyendo un libro de historia, que había habido un personaje que le llamaban Yanga, y que había sido un cimarrón que había huido de la esclavitud para ser libre. Y yo volteé alrededor y me di cuenta que en la casa, en el rancho donde yo vivía, había personas de todos los colores. El güero Bringas de piel roja y los ojos azules, las italianas que habían venido inmigrado de la colonia Manuel González a vivir cerca de Yanga, había españoles, había judíos, había sirio-libaneses y había mucha gente negrita, porque yo crecí cerca de Yanga, en un ranchito que se llama Parada La Concha, en la hacienda de la Concepción. Y me di cuenta que mi abuela tenía el cabello ensortijado, mi abuela Ruperta Hernández Pulido, que tenía la piel acanelada. Y me di cuenta que cuando yo iba a su casa hablaba de manera rápida, y que había costumbres muy diferentes en la casa de mi abuela jarocha a la casa de mis abuelos indios, que vivían 2 kilómetros cañaveral adentro. Pasaron los años y yo conocí una palabra, mestizo, y entonces yo pensé que yo era mestizo, porque dijeron que México, todo México era mestizo. Pero cuando pasaron los años me di cuenta que no era lo mismo ser mestizo de la cuenca del Papaloapan que ser mestizo de Coahuila, o ser mestizo de los valles centrales, o ser mestizo de la zona huasteca, o ser mestizo de Acayucan. Sí somos una mezcla, pero la región donde vivimos, los ríos donde nos bañamos, los animales que vemos, el clima en el que vivimos, nos hacen culturalmente diferentes. Y oí un verso: allá comemos machuco, desayunamos malanga, cruzamos el río en panga y bogamos en cayuco, amarramos con bejuco, sembramos el maíz peque, rumbeamos en el guateque, saboreamos el sancocho, porque nacimos jarochos de Jimba y de Bajareque. Y me di cuenta que mi papá era yuntero, que él domaba toros para hacer yunta y trabajar con ellas, y que usaba una garrocha, porque era precisamente jarocho. ¿Y qué hacía yo con un padre jarocho y una madre india que vino enganchada, como los de Valle Nacional, a cortar caña desde la Sierra de Puebla? Y un día mi abuela india, que era partera, me dijo: yo soy huérfana de guerra, yo no conocía a mis padres, pero mi abuelo se llamaba Jimiliano y era un negro que tenía las manos grandes y era de Aculcingo. Yo me preguntaba, ¿cómo va a haber negros en Aculcingo? Cuando leí un poquito la historia me di cuenta que los cimarrones no estaban en los llanos, los cimarrones estaban en las montañas, eran huidos que se escapaban, y quienes los protegían eran lo que llamaban los indios, las indias, y se casaban con ellas y nacían gente como nosotros. Sí somos mestizos, pero somos mestizos de una región especial. Y cuando le rascamos tantito, cierren los ojos o no los cierren, pero piensen si recuerdan alguna abuela o abuelo o bisabuela o bisabuelo que haya tenido la piel oscura o el cabello chinito. Esa persona, la abuela o bisabuela de ustedes, puede ser negra, yo no sé, pero estoy seguro que es afrodescendiente. Y como nuestros antecesores son afrodescendientes, nosotros somos por esa raíz también afrodescendientes. Pero ¿qué hago para negar el castellano? ¿Cómo lo niego? Mi lengua madre. La
facultad que tienen los jarochos de hablar en lengua romance, que es la 10ª, y precisamente el romance. No puedo renegar de mis 3 raíces, entonces yo descubro que somos mestizos, sí, afro, euro, indo-descendientes. Otros son de otro modo, indo, afro, euro-descendientes. Pongan el énfasis donde ustedes quieran, pero ese mestizaje trae la raíz africana. En la región del Sotavento ya nos explicó magistralmente el maestro Tomás García. Los primeros negros, que les llamaban bozales, andaban a caballo, pero después los descendientes, los afrodescendientes, andaban libres. Había una libertad en el Sotavento, porque en el Sotavento no puedes ser esclavo. Andas a caballo en la llanura. ¿Cómo puede un hombre a caballo ser esclavo? El jarocho es libre por naturaleza, por condición de la propia naturaleza. Entonces pasaron muchos años y me hice abogado, pero antes les platico, en uno de esos arranques, en aquellas fechas, era yo muy joven, y mi abuelo tenía un pequeño ranchito chiquitito, de los más chiquitos que había conseguido luchando por la tierra, y una organización que aquí era muy fuerte, que se llamaba la UOCEP, los asaltó, los amarró y los sacó de su pequeña propiedad. Fui con un hermano y unos primos míos e hicimos lo único que habíamos aprendido a hacer en aquellos tiempos: echarles bala, y los sacamos a tiros. Pero al poco tiempo, cuando yo fui a visitar a mis abuelos, había una orden de aprehensión, camionetas blancas, la judicial, y fui a dar a un penal, el penal de Allende, en Veracruz, el penal más horrible que ustedes se puedan imaginar. 10 hombres desnudos metidos en un espacio de 1,20 por 2,50, turnándonos para respirar en un respiradero cada ciertas horas, con un hombre vigilante a que no hicieran nada que él no ordenara. Y empecé a escuchar palabras como averiguación previa, término constitucional, el juez, y yo no las entendía. Hablé a un amigo, le dije: tengo una billetera en tal lado, saca el dinero y compra al juez. Y fue y compró al juez y salimos. Y en esa prisión me di cuenta que los que estaban presos, el 90% eran negros, afrodescendientes e indígenas. Dije: ¿por qué? Yo no entendía. Llegué a la casa, estaban haciendo uno de mis hijos en el hospital Tustepec, y le dije a mi mujer recién parida: enséñame lo que tú sabes de español, porque voy a presentar examen, yo quiero ser abogado. Presenté el examen, estudié en el sistema de enseñanza abierta, me convertí en abogado, terminé un doctorado en Derecho Público, hice una tesis de investigación científica, un cálculo matemático para la eficiencia jurisdiccional. Mi tesis es un renglón, esa es mi tesis, una fórmula algebraica. Y un día estábamos versando en el pañuelito, en 2011, y Tomás García me regala la cédula virreinal del pueblo de Amapa. Estaba con Roger Merlín, y me dice: oye, en Tustepec, Oaxaca, está el único pueblo libre de esclavitud, de negros que se ganaron la libertad peleando contra los piratas a favor de la corona. ¿Cómo? Y empiezo a ver la literatura y me doy cuenta que esa negrada venía de las haciendas donde yo había crecido, de las haciendas de Yanga, de las haciendas cordobesas. Y empiezo yo a tener un despertar que encuentro en el son jarocho. Allí me doy cuenta de que yo era un mestizo, de que de manera particular me identificaba como jarocho. Ser jarocho ya es ser afro, indo, eurodescendiente. Y tan buena suerte tuve que en esos días una persona que ahora es senadora de Oaxaca llega al Senado. Ya nosotros estábamos uniéndonos con los negros de la Costa Chica, pero a mí me caía muy gordo de la Costa Chica, que para todo chillaban.
se quejaban de discriminación, se quejaban de racismo, hablaban del patriarcado, hablaban de una sociedad desigual, hablaban de la colonización, y era puro chillar y chillar y chillar. Me junté con varias personas, algunos de ellos están aquí presentes, y dijimos, oye, vamos a tratar de luchar porque estemos en la Constitución, pero sin esta chilladera, sin esta lamentadera. Porque si bien es cierto que yo me habían dicho feo, prieto, cambujo, mojino y todos los desprecios, ese hostigamiento por mi genética, en vez de apagarme, como dicen en la cuenca, me calentaba la sangre, me ponía más perro, vaya, porque es la esencia del cimarrón. Y no se trata de llorar ni se trata de quejarse. Logramos, ya la que nos presentó, la licenciada que nos presentó ya les dijo, logramos estar en el equipo que redactó la reforma del artículo 2º constitucional. Y luego Veracruz nos invitó para reformar la Constitución recientemente, hace un año. Tenemos ahora leyes que nos reconocen, pero no como personas afrodescendientes. Esto es lo que quiero también enfatizar. Se reconocen a las comunidades afrodescendientes y a nosotros como parte de las comunidades. El sujeto del derecho es la comunidad, no la persona física. ¿Qué nos reconocen? Yo la verdad no quiero aparecer en vogue, ni quiero que me den diploma, ni quiero que me mencionen, ni que me visibilicen en un papel, porque no es la inclusión que yo ando buscando. Yo quiero que los afrodescendientes de la cuenca del Papaloapan estemos incluidos en todas las políticas públicas de desarrollo social, político, económico y cultural. Yo no quiero que me den jaranitas, esas ya las tengo. Yo no quiero que me den cursitos de décimas, soy versador y canto a lo divino. Yo quiero programas de desarrollo, quiero una universidad afrodescendiente en la cuenca del Papaloapan, donde podamos estudiar la carrera de licenciatura en desarrollo comunitario. Queremos plantas industriales que los productos del campo puedan tener un valor agregado. Queremos vivir económicamente bien y nosotros como comunidad sabremos qué hacemos con nuestro dinero. No somos limosneros. Queremos desarrollo para nuestro pueblo. Esa es la visibilidad que queremos en el presente por una sencilla razón. El maestro Tomás ya lo dijo. El ejército de Vicente Guerrero era negro, pardo y mulato, y había mujeres. Eso fue en el Pacífico, en Acapulco, la Costa Chica, la Tierra Caliente. Pero en el Atlántico también ya lo dijo. El ejército de Guadalupe Victoria era negro, pardo y mulato. Nuestros bisabuelos combatieron a los franceses. Óiganlo bien, combatieron a los franceses en guerrillas, porque el ejército napoleónico trajo negros del Sudán, y negros egipcios, y negros marroquíes a combatir a los negros del Sotavento. La única manera de acabar con los negros del Sotavento era traer negros africanos a combatirlos. ¿Y qué creen? Perdieron la guerra. El ejército que defendió el fuerte de Soyaltepec, dicen que eran serranos, pero eran negros y mulatos también. Kenneth Turner ya se los explicó. Dice claramente que los esclavos de Valle Nacional, así dice el renglón, no eran indios. Los esclavos de Valle Nacional eran negros y mulatos. Los agarraban en Córdoba, en Pachuca y en México en las madrugadas y los traían a trabajar de manera forzada, porque eran los únicos que aguantaban el clima de Valle Nacional. ¿A dónde llevaban los indígenas? Al Enequén de Yucatán. Se clasificaban. Pero la historia ha invisibilizado. Durante la independencia, durante la Revolución Mexicana, el ejército de Emiliano Zapata era un ejército afrodescendiente. Vean las fotos. Durante el agrarismo tuxtepecano, vean las fotografías,
el peonaje era negro, pero también el peonaje venía de los valles centrales y de la parte, era afrodescendiente, y de la parte montañosa de Oaxaca. Amapa era un pueblo negro, pero había también mulatos, pardos, etcétera, que eran las castas. Por esa razón histórica, yo entiendo que no existen las razas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? Ustedes llevan biología. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es que eso es lo que nos da la categoría de especie Homo. Tenemos 23 pares de cromosomas, pero también los chinos, los siberianos, los sudafricanos, los de Oceanía, o sea, toda la especie nuestra tiene 23 pares de cromosomas. Somos iguales, no hay razas. Pero se creyó que las había y por eso ocurrió lo que Tomás García dijo, traer esclavos negros, porque además la iglesia decía que no tenían alma, que eran 4 quintas partes de humano. Hemos dado lo mejor del arte, a la cultura, a la paz y a la economía de esta nación. Las minas de la Nueva España fueron explotadas por negros, los campos azucareros fueron explotadas por negros y mulatos. Y esta mezcla con los indígenas nos dio una fortaleza. Los indígenas fueron muy inteligentes, se fueron a las zonas serranas. Ya la historia desmiente que los indígenas hayan peleado en las guerras. No es cierto que el ejército de Hidalgo era indígena. No es cierto que el ejército que combatió a los franceses era indígena. No es cierto que los ejércitos revolucionarios eran indígenas. Los escritos de Goma entienden por indígena cualquier mezcla de negro con indio. Por eso aparecen como indígenas. Los indígenas fueron muy inteligentes, se fueron a sus comunidades y ahora están poseedores de los mejores recursos humanos en una batalla muy muy fuerte por su autonomía y por su libre determinación. Quiero, para terminar, pedirles que repartan un folleto, porque ahí termino la plática de una vez, si lo tienen a la mano. Tomen un folleto. Bueno, en lo que reparten el folleto, ¿cuántas personas se identificaron como afrodescendientes en el censo 2020 en Tuxtepec, Oaxaca? 6,000 personas hace 4 años. Y véanse entre ustedes y véanme a mí, ¿por qué no estamos negros? En el sentido de cómo se plantea el estereotipo de los negros. ¿Porque no somos qué? Exacto, no hay, bueno, no es raza, sino de ese origen, ¿no? De esa raíz. Y claro, hoy todo es mestizo. Los indígenas son mestizos, nada más que culturalmente se autoidentifican como indígenas, y eso es un valor político. Regáleme uno, licenciado. Miren, este es un folletito que les va a servir mucho. En la primera página, ahí viene qué cosa es ser afromexicano. Y en cada una de las paginitas interiores viene información adicional a que ya nos dio el maestro Tomás García. Quiero resaltar, para terminar aquí, para eso pedí el folleto, 2 mujeres afrodescendientes. Carmen Robles, que era coronela de las tropas de Zapata y dirigía un batallón, y Eufrosina Moya, que era la dirigente sindical en Córdoba de las desmanchadoras de café. Pero también quiero traer aquí a la memoria a las mujeres que en 1970 levantaron la gran rebelión cañera en la cuenca del Papaloapa por el precio de la tonelada de caña y apoyaron al padre Machorro. Traigo aquí a la memoria también a todas las mujeres, abuelas y abuelas de nosotros, que anduvieron a caballo cuando aquí no había caminos, no solamente sosteniendo una familia y sosteniendo la cosecha, contribuyendo a la economía.
no eran guerreras. Es un término que a la comunidad afrojarocha oaxaqueña no nos gusta. Las mujeres guerreras son belicosas, peleoneras. Nuestras mujeres son embajadoras de la paz y si tienen que usar la lanza la van a usar, pero la búsqueda es la paz, no la guerra. Por eso se ha peleado tanto. Tampoco los hombres somos guerreros, los jarochos han tenido que tomar la lanza para buscar la paz, no es buscar la guerra. Y por último, convivimos respetuosamente con todas las otras culturas, por ejemplo, con la cultura italo-descendiente de toda esta región de Loma Bonita, la región indo-descendiente chinanteca, mazateca, ahora también aquí zapoteca, tecuicateca. Con todas estas culturas convivimos porque eso nos da riqueza como país. Y pues de mi parte, yo les quería platicar estas historias personales, esperando que de algo sirvan. Una tarea: cuando lleguen a la casa, pregúntenle a su mamá y díganle: mamá, ¿quién eran mis abuelos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran físicamente? Y yo estoy seguro que ustedes van a encontrar una raíz, porque el gran capital quiere que no tengamos raíz. ¿Saben cuál es el mayor negocio del mundo después de las armas? ¿Quién creen? ¿Cuál creen? ¿Dijiste algo? Díganlo. Por lógica. La industria cosmética. La que quiere borrarnos el color de la piel. Las cremas, las pomadas, etc. Porque estoy seguro que muchos niños, muchos jóvenes vivieron la misma vergüenza que yo viví de niño. Y que hoy no es orgullo vano, es simplemente que reconozco mi raíz. Si de algo ha servido lo que yo les he contado, que a lo mejor esperaban cuestiones jurídicas, si de algo sirve yo me doy por satisfecho. Muchísimas gracias por escuchar.